participar en este congreso, interesantísimo congreso. Yo quería hacer alguna cosa sobre teoría, se me propuso hacer alguna cosa sobre teoría, y bueno, me pareció, aunque el asunto es complicado, por supuesto, ¿no? Que las relaciones de la historia de la arqueología con la sociología de la ciencia y con la sociología del conocimiento podían ser interesantes. Yo creo que en ese nexo de unión entre sociología e historia está quizás la parte más fructífera de la historia de la arqueología desde el punto de vista teórico, ¿no? Me parece interesante. Entonces quería hacer una presentación general de teorías de antiguas del siglo XIX, un poco, más o menos algunas cosas son conocidas, pero otras no tanto, ¿no? Y al final voy a presentar algunos ejemplos un poco de sociología del conocimiento actual, es decir, de cómo la historia de la arqueología no ha terminado, ¿no? Alguna vez se hará la historia actual y realmente la historia de lo que estamos haciendo ahora mismo la podemos ir empezando ya, ¿no? Esto es lo que un poco propongo con ejemplos que voy a poner, ¿no? Bien. La historia de la ciencia, bueno, en el fondo tiene por supuesto un objetivo de pura curiosidad, de ver cómo han ido desarrollándose las cosas, pero quizás el fin último más útil y más interesante, aunque a veces parezca oculto, ¿no?, es comprender la construcción del conocimiento del pasado en el pasado para entender mejor ese proceso de construcción del conocimiento en el presente, ¿no? Hay una idea general, que no se dice, pero que está un poco subyacente también en todo lo que está haciendo, de que la influencia del contexto social y político actuó sobre la ciencia del pasado, pero que en la actualidad ese influjo es mucho menor o incluso inexistente, ¿no? Estamos libres ya de muchas de las ataduras que existían en circunstancias más primitivas de nuestro trabajo. Pero la realidad nos dice que los condicionamientos externos siguen existiendo, como trataré de demostrar también al final de la intervención, y por eso creo que la historia de la ciencia, la historia de la arqueología, debe ponerse en contacto, debe establecer el nexo de unión y diálogo con la disciplina que estudia las relaciones entre conocimiento y existencia, ¿no?, que es la sociología del conocimiento, el conocimiento científico, la sociología de la ciencia, ¿no? ¿Cuándo empezó esto? Bueno, se suele colocar a Robert King Merton, un artículo, una de las figuras clave de la sociología del siglo XX, profesor norteamericano, ¿no? En el año 45 publica un artículo, Sociology of Knowledge, y cuando se reedita y luego se traduce al español, se reedita como un paradigma para la sociología del conocimiento. Es muy interesante porque hace una revisión de todo lo anterior, ¿no? En realidad hay una tradición alemana, que es la Wissensoziologie, y luego después esto va a derivar en los años siguientes fundamentalmente en escuelas anglosajonas, universidades inglesas, en lo que se llama SSK, ¿no? SSK, Sociology of Scientific Knowledge, la sociología del conocimiento científico, ¿no? Que es una nueva disciplina dentro de la sociología que estudia las relaciones entre conocimiento y otros factores existenciales en una sociedad o cultura concreta. Aunque mucha gente coloca a Robert Merton como el originario de esto, el mismo Robert Merton en su artículo empieza y cita continuamente pues, a Carlos Marx, evidentemente como el origen filosófico profundo de esta línea, ¿no? Hay una serie de frases, como sabéis, famosísimas y brillantes de Marx, ¿no? Bueno, una de ellas es relativas a este tema, ¿no? En la contribución a la crítica de la economía política del año 59, fundamentalmente en los trabajos de juventud, ¿no?, que es que el modo de producción de la vida material determina el carácter general de los procesos sociales, políticos e intelectuales, ¿no? No es la conciencia de los hombres la que determina su existencia, sino por el contrario, su existencia social la que determina su conciencia, y dentro de la conciencia estaría la ciencia, evidentemente. Aquí tenemos también una cosa interesante que viene un poco al margen, pero que me gusta repetir a veces cuando hablo de este tema, es la doble naturaleza del marxismo, que por un lado pretende ser una ciencia positiva, concreta, exacta, en fin, social, pero muy avanzada, y por otro lado el marxismo es el origen de todo el relativismo científico actual, realmente, no tiene esa tensión entre esas dos ramas, y ese relativismo evidentemente viene de esta afirmación de Marx. También otra frase muy repetida, también la repite Robert Merton, es esta del tendero, ¿no?, de Marx en la ideología alemana con Engels, ¿no? Dice, mientras en la vida ordinaria cualquier tendero es completamente capaz de distinguir entre lo que alguien dice y lo que realmente es, de sí mismo y lo que realmente es, nuestros historiadores ni siquiera han llegado a poseer esa trivial perspicacia, ¿no? Toman por cierto lo que se dijo en cada época y creen que todo lo que expresó sobre sí misma es verdadero, ¿no?
En fin, no se trata, esta frase no quiere decir que la gente, no se trata de reconocer que la gente miente en ocasiones y cómo descubrir esas mentiras, sino de algo más profundo. Se trata de entender el hecho fundamental de que los intereses de la gente y de los investigadores también moldean sus creencias, ¿no? En particular sus creencias sobre ellos mismos, incluso cuando intereses y creencias tienen poco que ver entre sí, ¿no? Evidentemente, los arqueólogos no estamos libres de este tema, ¿no? ¿Qué ocurrió después? Bueno, pues un siglo y medio después tenemos que la ciencia, no solamente la sociología de la ciencia, sino la filosofía de la ciencia, que también está muy relacionada con este tema, por supuesto, pero vamos a entrar en tales profundidades aquí, ¿no? Ha ido un poco hacia un mainstream, hacia una corriente principal que es aceptada por la mayoría y que, bueno, puede estar representada quizás por la filosofía de Karl Popper o la de su discípulo Imre Lakatos, ¿no? Es decir, hay un paradigma ortodoxo en sociología de la ciencia que sus enemigos o sus críticos llaman programa débil, pues un poco en el cual se reconoce que la sociedad influye en la ciencia, pero sin afectar a la línea básica de investigación y búsqueda de la verdad, ¿no? Hay una parte externa que está influyendo, pero lo fundamental es la parte interna, que es la diferencia entre externalismo e internalismo, ¿no? Imre Lakatos incluso llegó a decir que en la ciencia la verdad, el descubrimiento de la verdad, las teorías verdaderas se explican por el avance científico, por el análisis de los datos, por el empirismo, etc. Mientras que el error, las teorías falsas, yo que sé, por ejemplo, la frenología, la eugenesia, tantas teorías que han existido a lo largo de que luego se han visto que eran erróneas, esas sí se explican por influencias sociales, ¿no? Lo cual es un poco complicado de aceptar, por otro lado. Bien. Con el paso del tiempo, bueno, pues ha ido habiendo pues, muchos estudios que demuestran la influencia social en la ciencia. Max Weber con los estudios de la influencia del capitalismo, del protestantismo sobre el capitalismo, de la organización social moderna, Max Scheler con esa relación que establece muy interesante entre el principio de adquisición infinita económico del capitalismo y el principio de adquisición infinita también de conocimiento por parte de la ciencia. Se estableció, por supuesto, enseguida, ya a principios del siglo XX, la relación que tuvo la ciencia con la expansión colonial. Evidentemente, si no hubiera habido, decía Marx, si no hubiera habido empresas económicas, si no hubiera habido colonialismo, no habría habido ciencia, ¿no? Tal como la conocemos ahora, ¿no? Y cómo esa ciencia eliminó y produjo el retroceso de otros saberes locales, los trabajos de Marcel Granet sobre la cultura china, la influencia del lenguaje chino, por ejemplo, sobre la capacidad de abstracción científica, los trabajos de Joseph Needham sobre cómo China tenía en el siglo XIV, en el siglo XV, una potencialidad tan grande como la europea y, sin embargo, no dio el paso hacia una sociedad científica, moderna, actual, liberal. ¿Por qué ocurrió eso, no? Lo que se ha llamado la gran divergencia. Alfred Crosby, que estudió el imperialismo ecológico, es decir, la influencia son cosas bastante conocidas, ¿no? Luego, por supuesto, una crítica a la ciencia desde la sociología es la crítica hecha desde el feminismo, ¿no? Es decir, la denuncia un poco del carácter androcéntrico de la ciencia clásica. Aquí tenemos a tres figuras claves norteamericanas, ¿no? Harding, Haraway y Fox Keller, que son biólogas, que son físicas, que estudian un poco cómo la ciencia no se ha producido en un vaso de cristal totalmente aislado, sino que ha influido en muchas cosas, entre ellas, evidentemente, el género, ¿no? Como resultado de todo esto, llegamos a los años 60-70 y se crea lo que se llamó la Escuela de Edimburgo, o lo que se llamó el Strong Program, el programa fuerte de sociología de la ciencia, ¿no? Representado, en este caso, por dos personas que he puesto aquí, Barry Barnes y David Bloor, con sus trabajos de los años 70, ligados ya a las escuelas de los estudios culturales. Interesa no la ciencia lo que produce, sino cómo se produce. También están los trabajos, por supuesto, que no voy a entrar aquí, de Bruno Latour, etcétera, ¿no? Entonces, esto un poco el reconocimiento de que todo conocimiento humano lleva implícita una base social. Es decir, la base social explica, sin negar, por supuesto, la influencia de los datos, porque esta gente no va a decir que es que los científicos trabajan con aire, ¿no? Trabajan con datos, pero sí reconocer que la influencia social es válida y es existente, y hay que reconocerla tanto para la verdad como para el error, ¿no? Todo esto desembocó, quizás también conozcáis este hecho, las famosas guerras de la ciencia de los años 90, con la falsificación famosa de Alain Sokal y estos libros de rechazo, a favor, en fin, Higher Superstition o Science Wars, ¿no? Que un poco, si la ciencia realmente debe estar sometida a la sociedad, debe ser analizada desde fuera de la ciencia misma, o la ciencia es responsabilidad exclusiva de los propios científicos nada más, ¿no? En fin. Bien.
¿Cómo ha influido esto en la historia de la arqueología? ¿Cómo ha influido la sociología de la ciencia en la historia de la arqueología? Yo he cogido aquí 4 textos básicos, 4 manuales, el de Lamine Perer, el de Glyn Daniel, el de Bruce Trigger y uno español, el de Óscar Moro, uno de los últimos, ¿no?, que es bastante interesante, que seguramente este tema lo va a tratar mucho más profundidad después Gonzalo, pero únicamente voy a tratar de estos libros en qué sentido ha influido la sociología de la ciencia en ellos, ¿no? Realmente vemos cómo la influencia de la sociología va increciendo a lo largo del tiempo. Lamine Perer pues, es una paleolitista, muy positivista, hace una historia muy de datos, muy de descubrimiento, pero es curioso porque en el libro tiene que reconocer que el origen de la prehistoria y de la arqueología pues tiene unos orígenes míticos, ¿no? Que si no hubiera sido por la celtomanía, por ejemplo, del siglo XIX, a lo mejor los estudios de los celtas y de la Edad del Hierro hubieran sido totalmente diferentes, ¿no? Es algo que dice, bueno, esto ha terminado, esto es una cosa del siglo XIX. Bueno, nos encontramos que no es verdad, que hoy en día la celtomanía sigue existiendo, ¿no?, como podemos ver en esta foto de Stonehenge, y los arqueólogos británicos, por ejemplo, le dan mucha importancia, ¿no? El trabajo de Glyn Daniel, que fue el primero que yo leí hace muchos años, ¿no?, muy interesante, es una historia muy bien hecha, muy bien escrita, pero es una historia presentista, lo que se llama la weak history, o sea, ver los desarrollos del pasado como simples antecesores del presente, ¿no? Es una historia teleológica, transhistórica, ¿no? Solo importan los éxitos, los fracasos y los errores no se tienen en cuenta, y es un progreso continuo, ¿no? Lo importante son los grandes descubrimientos, Troya, Tutankamón, etcétera, ¿no? De todas maneras, es curioso porque tanto Lamine Perer como Glyn Daniel se fijan en la influencia social al comienzo de la disciplina, ¿no? Exactamente, al comienzo de la disciplina había una influencia social, luego esa influencia desapareció, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que Glyn Daniel, quizá la parte más graciosa de su libro es cuando cuenta al principio todas las aventuras de Druetti, de Ferlini, de Belsoni, ¿no?, estos italianos que se dedicaban a robar en Egipto en el siglo XIX, ¿no? No solo a robar como ese obelisco de File que está abajo, o el Ramsés del British Museum, que lo Giovanni Belsoni, sino como Giuseppe Ferlini, por ejemplo, destrozó todas las murallas de Meroe y las mochó, y todas ellas están sin punta, ¿no? Tenían una finalización una superior cuadrada, porque este hombre pensaba que los tesoros estaban dentro, ¿no? Pero bueno. Luego, el que evidentemente introduce la sociología de la ciencia en la historia de la investigación arqueológica es Bruce Trigger, por supuesto, con su libro del año 89, ¿no?, una historia del pensamiento arqueológico. Entonces él piensa que la ciencia, o la arqueología en concreto, no se puede estudiar sin relación con los grandes procesos históricos y sociales, ¿no? Y define 3 ideas muy interesantes que luego se han ido afinando, que es la arqueología nacionalista, la arqueología colonialista, la arqueología imperialista, ¿no? Trigger es un poco parecido como Lévi-Strauss con la lengua, ¿no?, o con Thomas Kuhn con la filosofía de la ciencia, ¿no? En la historia de la arqueología es el que abre un poco el camino a los estudios sociológicos, pero como decía Christopher Tilly de Lévi-Strauss abrió una puerta pero se quedó al otro lado, ¿no? Abrió la puerta, no la pasó, ¿no? Bruce Trigger tampoco la pasó de alguna manera, ¿no? Bruce Trigger siempre estuvo una y otra vez diciendo, bueno, esto que digo es verdad, pero esto no implica un relativismo absoluto, y los datos siguen siendo los que tienen la última palabra, etcétera. Es una frase que se repite muy frecuentemente, ¿no? Bien. Voy a ver algunos ejemplos de la arqueología nacionalista que todo el mundo conoce, pues en Escandinavia con los vikingos, en Israel con Masada, en el Próximo Oriente con las culturas faraónicas, o ahora que hay un fundamentalismo islámico con las culturas musulmanas, los mexicanos con los aztecas, en fin, los chinos con la zona norte del país, los alemanes con los indoeuropeos, antes con los arios, etcétera, ¿no? En España, por supuesto, tenemos una arqueología nacionalista muy graciosa y muy simpática, ¿no?, como podemos ver aquí en este muy conocido gráfico de un libro de formación del espíritu nacional del año 55, ¿no? España como una mezcla ahí de símbolos históricos. Pero bueno, no hay solamente arqueología gran nacionalista, sino también hay arqueología pequeño nacionalista, ¿no? Es decir, bueno, aquí tenemos como, bueno, pues caso de los vascos, en el libro de Barandiarán, del hombre prehistórico en el País Vasco, tuvo que publicarlo en Buenos Aires, no en España, en el año 53. Pues bueno, este también dibujo es muy llamativo, ¿no?, de cómo Barandiarán trata un poco de mostrar cuál era la amplitud prehistórica del pueblo vasco y de la lengua vasca, identificándolas con los megalitos, no solamente con los topónimos, etcétera, ¿no? Pero bueno, la arqueología colonialista, bueno, pues es la que conocemos todos y la que tenemos en relación con el colonialismo, ¿no?, evidentemente. Y yo pongo aquí 2 ejemplos nada más muy sencillos. En Zimbabue, como siempre se reconoció, nunca se quiso reconocer hasta hace muy poco tiempo, que una de las pocas construcciones arquitectónicas llamativas, en fin,
aparentes, ¿no?, grandiosas, del África subsahariana, que era el Gran Zimbabue de la entonces Rodesia, pues era un producto local y no era un producto de las minas del rey Salomón, etcétera, como aquí se ve a un africano adorando a una diosa blanca que sale de las ruinas, ¿no? Bueno, otro de los ejemplos quizás más increíbles, y hoy en día increíbles, es pues, que se hayan falsificado, por ejemplo, que el equipo francés de Aguilot, que trabajó en el Sáhara en los años 50 y 60, ¿no?, la ciencia francesa, bueno, pues tiene fama de seriedad, ¿no?, se haya dedicado a falsificar pinturas rupestres, ¿no?, para tratar de demostrar que las pinturas rupestres estaban hechas por egipcios, ¿no?, que había egipcios ahí. Esta pintura, por ejemplo, es falsa, se ha demostrado después, ¿no?, pero en fin. Y por último, del trabajo de Trigger, la arqueología imperialista es un poco más difícil de entender, ¿no? Pues es un poco la que harían los grandes modelos. Tenemos aquí a Braidwood y a Gordon Willey, un poco que trabajaron. El primero trabajó en el Próximo Oriente, ¿no?, en el segundo en América Latina, con esos grandes proyectos de investigación norteamericanos en los años 50, ¿no?, que enseguida empezaron a seguir los settlement patterns y la nueva arqueología, y a imponer una filosofía de la arqueología universal con una serie de principios generales en la cual la historia local, las tradiciones locales, los periodos recientes, en fin, la formación de las etnias y los nacionalismos no interesaba para nada, ¿no? Solamente se buscaban cosas de tipo general y sobre todo se buscaban principios que se pudieran aplicar luego a cualquier parte del mundo. Evidentemente la ciencia tiene que ser universalista, pero también tiene que ser local, ¿no? Realmente para entender, lo universal viene después de haber conocido lo local, no se puede evidentemente olvidar lo local. Esta es una especie de crítica que ha habido contra esta arqueología, ¿no?, fundamentalmente norteamericana. Y el último libro es el de mi amigo Óscar Moro, que aquí tenéis otro ejemplo de influencia sociológica en el conocimiento, ¿no?, que es el de arqueología prehistórica e historia de la ciencia, ¿no? Óscar Moro intenta hacer una síntesis, rechaza un poco el exceso de externalismo que existe en la arqueología, de trabajos que buscan solamente explicaciones sociológicas a todo, en fin, de buscar un poco las dos cosas que son tenidas en cuenta, el desarrollo interno, los datos y la forma en que influye en la sociedad. Óscar Moro trabaja en historia del Paleolítico, también la época paleolítica es de las que menos influencia sociológica tiene, en general, ¿no? También hay que tener en cuenta eso, pero bueno. Vemos un poco cómo la historia internalista positivista y la historia externalista sociológica, las dos tienen, por así decir, me parece a mí, un punto común, que es que, bueno, lo que ya dije antes y repetiré, ¿no?, que los problemas del pasado ya no existen en el presente, es decir, siempre se ve un poco la influencia, pues yo qué sé, de la sociedad victoriana, ¿vale? La sociedad victoriana hace mucho que ha desaparecido, ¿no? Ya a nadie se le ocurre falsificar pinturas rupestres, creo, vamos, no sé, igual hay un caso, pero bueno, es más bien raro, ¿no? Entonces eso puede dar la impresión de que las exageraciones del pasado ya han dejado de actuar actualmente, ¿no? Pero yo pienso que se pueden presentar muchos ejemplos de la influencia social, muchas veces distorsionante, ¿no?, muchas veces que influye en la investigación, influye cada vez menos, eso también es cierto, yo tengo que reconocer que eso es así, ¿no?, pero que sigue influyendo de formas muy distintas. Y además lo que ocurre ahora mismo es que esas distorsiones, bueno, pues las dejamos para que las descubran los historiadores de la ciencia dentro de 50 años, ¿no?, porque no hablamos de ellas realmente, ¿no? No se considera, hay un rechazo, hay una reticencia a explicar un poco los problemas que uno tiene en la investigación, ¿no? La investigación tiene que ser presentada siempre como algo acabado, perfecto, que no tenga fisuras, en fin. Podemos haber discutido mucho, pero al final hemos llegado a una conclusión y esa conclusión ya se defiende como la conclusión verdadera, ¿no? Entonces, voy a poner varios ejemplos de estas actuaciones en la actualidad, y bueno, dos son generales y otros dos son ejemplos, casos que me han ocurrido a mí en mi investigación, de los cuales sí hablaré en mis reports y en mis informes finales y mis artículos, hablo de ellas, pero lo hago siempre con un cierto sentimiento como de vergüenza, ¿no? Estas cosas la gente en general las oculta, ¿no? Entonces cuando uno las cuenta es un poco como desnudarse de alguna forma, y bueno, pero creo que es algo que hay que hacer y que es algo científico, tan científico como analizar una tumba, analizar una cerámica. Bien, empezamos un poco, uno de los lugares donde podemos encontrar más influencia social aunque sea de dentro de la propia profesión, pero que también es social, es en las publicaciones, ¿no?, en las revistas, ¿no?, en las revistas científicas. Es los problemas que se llaman lo que una vez se han llamado los gatekeepers, ¿no?, los guardianes de la puerta, los que deciden qué se publica y qué no se publica, ¿no? Entonces, aquí es un poco lo que yo puedo llamar represión o
o un poco censura, ¿no? Paradigmática, ¿no? O sea, se censura las cosas muchas veces en función del paradigma del investigador correspondiente. Yo ahí pongo 3 revistas concretas que son casos, alguno mío, alguno muy cercano, ¿no? En un caso, por ejemplo, de tener que cambiar un artículo porque tiene demasiada teoría. ¿No? En otro caso, se tiene que cambiar un artículo porque tiene demasiada interpretación sociológica, que no está sustentada por los datos, con lo cual hay que ceñirse a los datos. Esta es la revista Journal of African Archaeology, una revista alemana de la Universidad me parece que no me acuerdo, de Colonia, creo. Y en otro caso, por ejemplo, por el contrario, revistas americanas en las cuales el artículo se manda, o sea, hay que corregirlo porque tiene poca teoría, realmente, ¿no? Bien. Yo tengo algo de experiencia, entonces, bueno, esto en realidad, esto es científico, bueno, pues es científico solo de forma muy relativa, ¿no? Realmente aquí hay mucha influencia de tipo personal, etcétera, ¿no? Yo he estado dirigiendo, llevando durante años la revista Complutum del Departamento de Prehistoria, no solo yo, sino el Consejo de Redacción, en fin, ha participado prácticamente todo el Departamento de Prehistoria, ha participado en esta revista, y bueno, nosotros hemos rechazado artículos mal hechos, artículos que no estaban bien hechos, que no estaban bien escritos, que no tenían una bibliografía, cuyas conclusiones no se ajustaban a los datos. Nunca hemos rechazado un artículo porque fuera marxista, historicista, posprocesual, posmoderno, de arqueología simétrica, teórico, sociológico. Siempre hemos buscado únicamente la calidad. Bueno, nos hemos podido confundir, pero hemos procurado que ocurra eso, ¿no? Realmente. Y de hecho la revista es una de las revistas que tiene una amplitud de temas y una amplitud de tal, yo creo, de las que más tienen en todo el Estado español, ¿no? Ha habido algunos problemas, evidentemente, y que un poco yo me desnudo. Por ejemplo, yo he tenido que restringir en algunos casos ejemplos de vendetas personales. No he permitido vendetas personales. Hay que recordar aquella famosa frase de Michel Foucault: la ciencia avanza por los odios y la competitividad entre los investigadores, ¿no? Y el querer ser más que los demás, etcétera, ¿no? Y luego, en un caso concreto, otro caso también fue cuando publicamos hace no sé, 4 o 5 años, ¿no? 6 años, el volumen extraordinario dedicado a la arqueología de la Guerra Civil Española, ¿no? Que no solo, para algunos no solamente no era de prehistoria, pero bueno, Complutum ha publicado muchas cosas de arqueología, desde que no todo lo que ha publicado es de prehistoria, ¿no? Sino que algún miembro del Consejo Asesor, por ejemplo, llegó a decir que esto no era arqueología, sino que era política. Bueno, el caso es que hubo bastantes problemas, pero el libro salió, el libro está agotado prácticamente desde que salió, no hay ejemplares disponibles. Y bueno, y hace poco me contó el editor, Alfredo González Ruibal, que otro miembro del Consejo Asesor, Jean Guillain, bastante prestigioso, por cierto, le dijo que le había parecido uno de los volúmenes más interesantes de Complutum, ¿no? Realmente, o sea, que hay muchas opiniones por ahí al respecto. Bien, ejemplos de influencias externas. Otro ejemplo general es el de la arqueología científica, ¿no? Dice, hasta a punto de salir un artículo de Christian Christiansen donde dice que el paradigma actual de la arqueología es el paradigma neoprocesual, donde lo que se hace es recurrir a todos los científicos posibles y todos los análisis posibles, colocarlos uno detrás de otro y luego después hacer una pequeña conclusión y tal, porque realmente el peso de la ciencia auxiliar, en fin, de la arqueometría es tan elevado que realmente está un poco quitando espacio, reduciendo el espacio de la interpretación sociológica. Creo que no lo debería hacer. Bien, pero eso es un problema paradigmático, por así decirlo, pero hay un problema también sociológico, es decir, ¿qué universidades, qué centros de investigación, qué equipos de investigación van a ser capaces de hacer una excavación arqueológica dentro de unos años, ¿no? Cuando la excavación arqueológica sea realmente de un coste prohibitivo, porque todos estos análisis son muy caros realmente, aunque sean baratos, es que no haces un análisis nada más, te haces un fosfato, nos decía que el profesor el año pasado que el fosfato es muy caro, no es caro, es barato, vale, pero es que no solamente haces fosfatos, haces muchos análisis más, todo eso es dinero, ¿no? La excavación arqueológica es una cosa cara realmente, entonces yo esto lo pondría como un ejemplo también de restricción sociológica exterior, externa, a la intervención arqueológica general, que nos va a afectar a todos, ¿no? Bien. Y luego ya, por último, voy a contar 2 casos concretos míos del trabajo mío en África, ¿no? Claro, en África no es Europa, podemos pensar que allí la sociedad está, bueno, quizás menos desarrollada, menos liberal, menos abierta, más pobre, etcétera, ¿no? Hay restos de colonialismo, restos de imperialismo, está todo un poco ahí mezclado. Voy a contar 2 problemas simplemente que he tenido en Sudán y en Etiopía. En el primer caso es con la religión, el problema del islamismo, y en el segundo lugar es con el nacionalismo, ¿no? Una cosa que, claro, en el año 81 el director general de excavaciones de antigüedades de Sudán, Mehdi Mohamed El-Sherif, una persona de enorme prestigio no solamente en Sudán sino en todo el mundo, en el campo de la egiptología, nos recomendó excavar una tumba musulmana que había en nuestra necrópolis.
porque debajo de esas tumbas musulmanas muchas veces había tumbas antiguas importantes. Excavamos la tumba esta, la tumba 500, efectivamente había debajo una tumba meroítica, la mayor del cementerio, seguramente la tumba del fundador del cementerio o de la fundadora del cementerio, porque en las tumbas, en las necrópolis sudanesas muchas veces es una mujer la que funda el cementerio, por lo menos en los periodos más antiguos, pero no había ninguna tumba musulmana, la tumba musulmana era falsa. Bien, no pasó nada, publicó y tal. Era una época en la cual el gobierno de Sudán era un gobierno laico. Nosotros tuvimos problemas, algunos obreros no quisieron venir a la excavación, mujeres venían a decir que estábamos haciendo muy mal, pero bueno, todo con una bonomía y sonriendo y llevándonos muy bien, porque pues, la gente de ese país es maravillosa, ¿no? Pero es curioso, años después, a los 4 años, Neymeddin Mohamed Sherif tuvo un accidente de coche en Jartún y se quedó paralítico hasta que se murió 10 años más, ¿no? Bueno, pues en toda la región esta donde estábamos trabajando, por supuesto, todo lo que todo el mundo decía, según nos enteramos después, es que era el castigo de Alá, porque nosotros dijimos que lo hacíamos porque el director nos había dado permiso. Evidentemente no nos hubiéramos atrevido a hacerlo por nuestra iniciativa, ¿no? Porque nos lo había sugerido y nos lo había un poco empujado a ello, ¿no? Pero ese se entendió, ¿no? En fin, esto es un caso, por ejemplo, del año 80, pero el año 89 hay un golpe de Estado en Sudán, llega el National Islamic Front, el Frente Nacional Islámico, es un integrismo islámico de los más duros del mundo, una dictadura además brutal y represora, pues al estilo argentino de los años 70, ¿no? Con chupaderos y gente desaparecida y torturas horrorosas y demás, y fundamentalmente la presencia de la religión en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Entonces, estamos haciendo prospección prehistórica en la zona del Nilo Azul y no podemos acercarnos a ningún sitio que tenga tumbas, por ejemplo. Ahora mismo ya no es que no podamos excavar, es que no podemos ni prospectar prácticamente, ni pisar la zona donde existe simplemente un simple montículo de tierra que puede ser indicativo de que ahí hay una tumba reciente musulmana, ¿no? Bueno, entonces un poco cómo en 10 años puede cambiar y cómo realmente la investigación está influida por lo sociológico, ¿no? Bien, en el año 2001 nosotros pasamos a trabajar a Etiopía, trabajamos primero en la frontera y después trabajamos con ahora mismo estamos trabajando, hemos terminado el proyecto ya con las misiones jesuitas, que son unas misiones hechas por portugueses, con algunos españoles que están muy mal conservadas, van a desaparecer muy pronto, y bueno, había que hacer una intervención casi de urgencia, ¿no? Etiopía es un país ya completamente distinto a Sudán. Aquí la religión, aunque es cada vez más integrista también, la religión ortodoxa es un país bastante laico, pero lo que es un país de un nacionalismo acerbal y orgullo histórico increíble. Tenemos que el rey de Etiopía era el rey de reyes, King of Kings, que era Haile Selassie, evidentemente, antes de llamarse Haile Selassie se llamó Rastafari, ¿no? En fin, es un país donde hay que tener cuidado con el asunto nacionalista, en este caso, ¿de acuerdo? La gente está orgullosísima de las iglesias de la Libela, que son impresionantes, medievales, excavadas en roca, los palacios de Gondar, que están muy relacionados con lo que hemos hecho nosotros con los jesuitas, que ahí tenemos el conjunto de Fasel Gabi, el castillo de Yasus, el castillo de Gusara, el palacio castillo de Fasilada, son como castillos medievales ingleses en el corazón de África, ¿no? Son del siglo XVII, pero bueno, son bastante impresionantes, son un poco el símbolo de la nación, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces, estos castillos, palacios, cuando Etiopía empieza a entrar en el ámbito colonialista, sobre todo cuando es ocupada por el ejército de Mussolini en el año 36, ¿no? Bueno, pues los italianos evidentemente ven aquí una prueba de que Italia había estado ahí antes, de que realmente ellos tienen derecho, de que esos monumentos no son etíopes realmente, ¿no? Y en el libro de Castelli de Gondar, de Monti de la Corte, pues tenemos esa imagen de los etíopes abajo en una choza, ¿no? Trabajando, y arriba los palacios, evidentemente, los etíopes están fuera, los castillos son roba di casa nostra, ¿no? O sea, es una cosa, y los etíopes son incapaces de hacer esto, increíblemente vagos, extremadamente xenófobos porque los italianos lo pasaron fatal y porque prácticamente no podían salir de las ciudades sin que los atacaran en algún sitio, pero no por xenófobos, sino por nacionalistas, ¿no? Entonces, como rechazo a esta postura colonialista, lo que ha habido después, ha habido un movimiento de reflujo, y lo que se hace, dice, es que estos palacios vienen de influencia turca, de los fuertes turcos, que son también rectangulares o cuadrados, con las torres circulares en las esquinas, etcétera. Y automáticamente desaparece de la historia, de la narrativa arqueológica histórica etíope, la presencia europea, ¿no? Los portugueses que estuvieron ahí primero con Cristóbal de Gama y que salvaron además la religión ortodoxa, por si no los musulmanes la hubieran
aniquilado, ¿no? Y luego después los jesuitas, que estuvieron también durante 80 años, desaparecen totalmente, no se reconoce la influencia, ¿no? Entonces nosotros llegamos allí y empezamos a trabajar con los jesuitas, empezamos a excavar, por ejemplo aquí en Asasoganata Jesús, y tenemos, bueno, pues estas torres que son jesuitas, estas murallas que son jesuitas, y estos planos que tenéis ahí donde veis un poco pues como la forma también, es decir, están muy cerca de... Minuto, ¿vale? Están muy cerca de... He ido lo más rápido que podía, pero bueno, está muy cerca de Gondar y no hace falta buscar fuertes turcos a 1000 kilómetros, evidentemente, ¿no? Hemos excavado las torres de ese sitio, que están derruidas, pero no se conocían, evidentemente son anteriores a tal. Aquí tenéis una reconstrucción muy parecida, que hemos hecho parecida a tal, un fuerte portugués que también tiene ese mismo tipo, un fuerte portugués anterior, etcétera. Sin embargo, los investigadores, pues bueno, hay muchos que niegan o minimizan la influencia, entre ellos gente de mucho prestigio como Richard Pankhurst o Donald Cramney. Otros, como la Bell Berry, por ejemplo, escriben la voz arquitectura gondarina en la enciclopedia etiópica y no mencionan a los jesuitas ni una sola vez, etcétera. Hay otros que reconocen esta influencia, afortunadamente un arqueólogo francés ya muy mayor, Francis Anfré, y bueno, y luego portugués Ramos de la Universidad de Lisboa, Penec del CNRS o Andreu Martínez de la Universidad de Hamburgo, que ahora está en Gondar. Solo que estos tres últimos historiadores han trabajado en nuestro proyecto, ¿no? Pero bueno, el caso es que nosotros hemos publicado, bueno, pues que realmente la influencia de los jesuitas es innegable y nos hemos encontrado con críticas en las conferencias, intervenciones, acusaciones de colonialistas y de imperialistas, ¿no? Y de que realmente no reconocemos, incluso un email anónimo hace... Oye, no había visto nunca este procedimiento, no lo encuentro muy respetuoso para con el interviniente, ¿eh? Vamos, no te preocupes que estoy acabando. Es que si no lo puedo dejar aquí. Si lo dejo aquí, entonces, bueno, un email anónimo en que un supuesto profesor de universidad no me dice, no, firma como la libela, o sea, como el rey la libela de medieval, me dice que nuestra opinión sobre los jesuitas es un insulto a los etíopes y demás, ¿no? Hay una especie de... La arqueología está un poco poscolonial, lo que ha hecho y la crítica que está haciendo ahora mismo es que, claro, lo que ha hecho es, después de haber tenido una época en que todo eran los colonialistas, ahora los colonialistas han desaparecido, los europeos han desaparecido, y es absurdo desaparecer quitar a los europeos de la imagen, o sea, del escenario, porque es que además incluso así no los pueden ni criticar, porque es como si no existieran, ¿no? En fin. Bueno, yo con esto termino ya. Un poco la conclusión es que la sociología de la ciencia lo que nos permite de alguna manera es hacer historia de la arqueología, pero del presente, ¿no? De aprender del pasado, por supuesto, pero también aprender de lo que está pasando en el presente, ¿no? De ver esto. Es que conocer esas limitaciones que tenemos, que seguramente nunca van a desaparecer, ¿no? Por lo menos en un futuro previsible, seamos capaces de prever, pero por lo menos debemos integrarlas, aceptarlas y librarnos de esa ilusión que tenemos todos una ilusión que, como criticaba Pierre Bourdieu, que es la ilusión de no tener ilusiones, ¿no? Hay que librarnos de esas ilusiones y sobre todo de la peor ilusión de todas, que es no tener ilusiones. Hay que reconocer esas interferencias, porque además van cambiando y son cada vez más sutiles, las tenemos todos ahí, y puede parecer que ya no existen, y si creemos que ya no existen, entonces cuando su efecto seguramente será más negativo, ¿no? Y nada más. Muchas gracias.